La primera pregunta que yo les planteo, y yo mismo les respondo, es: ¿solamente los seres humanos producimos contaminación? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos producimos desechos, productos de nuestro día a día. ¿Y el resto de seres vivos no producen desechos? Y la respuesta es sí. El resto de seres vivos también producen desechos. Pero la proporción y la calidad de esos desechos que producen el resto de poblaciones de seres vivos que habitan este planeta son absolutamente manejables por la propia naturaleza. Los desechos que producen los organismos que no humanos son naturales, biodegradables. Entonces la naturaleza no tiene ningún problema en reciclarlos, gracias a la presencia en el ambiente de los microorganismos desintegradores. En cambio, y la cantidad en que los producen es pequeña. En cambio, los seres humanos producimos estos mismos desechos naturales, orgánicos, pero en cantidades excesivas. Y peor aún, los seres humanos no estamos distribuidos sobre la superficie del planeta de una manera homogénea, no. Estamos concentrados en urbes, en ciudades. Este fenómeno de migración de los seres humanos del campo a la ciudad no solamente ha ocurrido en el Perú, en todo el mundo. Los seres humanos buscan mejores oportunidades de mejoramiento de calidad de vida, migrando del campo a la ciudad. Esto se ha dado en Europa, en Asia, en Norteamérica, en América Central, en América del Sur, por supuesto. Entonces se han ido generando ciudades con poblaciones monstruosas. La misma ciudad de Lima es una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes y no se ha preparado urbanísticamente esta ciudad para albergar esta cantidad de gente. Sao Paulo tiene más de 20 millones de habitantes, Ciudad de México, Tokio, Nueva York. Entonces, esa población enorme produce pues desechos enormes, cantidades enormes, que son inmanejables por la naturaleza. Y si esto no fuera poco, para colmo de males, incluso los seres humanos estamos botando, ¿no?, contaminando el ambiente con estos productos que son totalmente abióticos, sintéticos. Ahí estoy escribiendo su nombre. Nosotros le llamamos compuestos xenobióticos. Ustedes saben que el prefijo xeno significa ajeno, extraño, biótico, biológico, extraño a los seres vivos. Sustancias químicas orgánicas, pero que no los producen las células, sino los producimos los seres humanos. Los compuestos naturales, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, la molécula que conocemos, existen desde que apareció la vida. Por eso ha habido tiempo suficiente para que grupos microbianos, bacterias, hongos, aprendan a degradar estos compuestos naturales durante todo el tiempo que existe la vida en el planeta. Por selección natural han ido apareciendo microorganismos proteolíticos, microorganismos sacarolíticos, microorganismos lipolíticos, etc. Estos compuestos son absolutamente extraños y los hemos botado intempestivamente. Entonces hemos agarrado de sorpresa a los microorganismos desintegradores. Una característica de estos compuestos xenobióticos es que son no biodegradables, o por lo menos recalcitrantes a la biodegradación. Y lamentablemente muchos de estos compuestos son tóxicos, muy tóxicos. Entonces, pues, estimados alumnos, como consecuencia de la actividad humana, tenemos problemas de contaminación en todo el planeta. Miren ustedes estas fotos que estamos presentando, ¿no? Basura en gran cantidad, ¿ah?
Aguas hervidas, vean ustedes, aguas negras, cerca a zonas urbanas. Miren, este parece un lago totalmente contaminado. En el Perú tenemos un montón de lagos como este. Acá en la misma ciudad de Lima, en Huacho, el mar contaminado con plásticos. Vean ustedes acá una foto del planeta, ¿no? En emergencia, rojo. Contaminamos la atmósfera con gases, humos, partículas. Y acá tenemos las consecuencias globales, ¿no? Erupciones volcánicas, zonas con sequías terribles, zonas con inundaciones. Esto lo vemos en la televisión todos los días. Deshielos, ¿no? Avalanchas, como la que ocurrió en Huaraz en el año 1970, producto de un terremoto. El mundo está en emergencia. Y cuando hemos analizado por qué el mundo está en emergencia, lamentablemente hemos caído en la cuenta que por culpa de nosotros. Es la población humana la que está produciendo este problema. O sea, la solución a este problema solamente depende de nosotros, que cambiemos nuestra conducta respecto al ambiente. Ese es un problema muy grande, porque el ser humano es egoísta, muy competitivo, muy egoísta, poco solidario. Sálvese quien pueda, todo para mí, el resto que vea cómo se las arregla. Qué lamentable, pero es la realidad. Bueno, definamos qué es contaminación. Contaminación es el proceso mediante el cual una sustancia, un compuesto, que naturalmente no se encuentra en el ecosistema, en la naturaleza, en las cantidades en que se está depositando, produce una alteración del ecosistema. Y cuando yo digo produce una alteración del ecosistema, me estoy refiriendo a lo que vimos la clase pasada. Interrumpimos el flujo de materia y energía en el ecosistema. ¿Recuerdan que vimos eso en la clase pasada? A través de los ciclos biogeoquímicos, a través de las redes tróficas, demostramos que la materia y la energía en el ecosistema no están estancados, no están estáticos, sino que están fluyendo. Es como la sangre del sistema circulatorio. La sangre tiene que estar circulando por todo el cuerpo para llevar alimentos, nutrientes a las células, para llevar oxígeno. ¿Ya? Si al ecosistema se le corta ese flujo de energía y materia, el ecosistema se altera, igual que se altera un organismo animal cuando se producen coágulos, trombos, que impiden la circulación de la sangre. Ese es el efecto de la contaminación, estimados alumnos. Cuando un compuesto se acumula de una manera brutal, el flujo de materia y energía se corta. Y por lo tanto el ecosistema entra en desequilibrio, está enfermo. ¿Cuáles son los componentes del ambiente susceptibles de ser afectados por la contaminación? El suelo, el agua y el aire, ¿no? Este esquema nos muestra eso. Contaminamos el suelo con basura orgánica, con compuestos xenobióticos, ¿no? Con petróleo, con metales de la industria minera. Entonces esto va a generar muerte. ¿Cuáles son los organismos más afectados directamente por contaminación del suelo? Las plantas, porque las plantas dependen del suelo más que los animales. Y aunque acá no dice, obviamente, los microorganismos del suelo están íntimamente asociados a las plantas. Hay una asociación muy íntima entre plantas y microorganismos en el suelo. Entonces, cuando hay contaminación del suelo, se afecta esto. Y si se afecta este nivel, se afectan todo el resto de niveles, pues. En la mayoría de ecosistemas, esto está conduciendo a un fenómeno que se llama desertificación. Esto de acá. Desertificación. ¿Qué pasa cuando contaminamos el agua con efluentes? Lo que llamamos aguas hervidas. Las aguas hervidas pueden ser de origen doméstico. Imagínense, ciudades como Tokio, como Nueva York,
como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima nomás. ¿Cuánta cantidad de agua servida botamos? ¿No? Entonces, esas aguas tienen gran cantidad de microorganismos patógenos, de materia orgánica. Entonces, pueden provocar enfermedades en los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, ¿ah? Y finalmente, eso lleva a la muerte. O directamente. Imagínense que el agua tiene cantidades de fierro, cantidades de mercurio, cantidades de plomo, de cadmio, ¿no? O de plaguicidas, de DDT, de clordán, de dieldrin, ¿no? Que son pesticidas tóxicos, venenosos. Produce muerte en los seres vivos. Y contaminamos el aire, ¿no? Acá se ve, ¿no? Miren ustedes qué contaminación. Los vehículos. Miren ustedes la cantidad de vehículos que tenemos en una ciudad como Lima. El problema del tráfico en Lima es un problema realmente grave. No solamente por la contaminación, sino por la cantidad de accidentes y muertes que produce. Es lamentable que las autoridades no tomen cartas en el asunto. El problema del tránsito de Lima es un problema agudo, como son los otros problemas que nos acompañan, ¿no? Entonces, muchos de estos gases que botamos son gases de efecto invernadero. Vamos a ver eso luego. Esos gases se acumulan en la atmósfera y producen un recalentamiento de la Tierra. Y este recalentamiento de la Tierra ha conducido a un fenómeno que está afectando a toda la humanidad y es el problema número 1 ambiental que tenemos actualmente, el cambio climático. Entonces, pues, estimados alumnos, este problema, este tema, contaminación ambiental, como ustedes notarán, es un problema importante. Uno de los principales problemas que tenemos que resolver si queremos seguir viviendo saludablemente. Si no nos interesa la vida, si no nos interesa la salud de toda la vida que existe en este planeta, pues sigamos actuando como lo estamos haciendo. Ya hemos visto la clase pasada cómo desde los años 60 nos hemos ido reuniendo, formando instituciones ambientales, ¿no? Se han dado un montón de acuerdos, convenios, protocolos, pero es letra muerta si el ser humano no cambia su actitud. Los primeros que tienen que cambiar su actitud para que la cosa empiece a cambiar deben ser los líderes, las autoridades. Vamos entonces a analizar cada uno de estos problemas que hemos analizado acá. Comenzamos con la contaminación atmosférica. Uno de los principales problemas de la contaminación atmosférica, y yo diría el más importante, el que está golpeando a la humanidad actualmente, es el calentamiento global, el efecto invernadero. Para comprenderlo, tenemos que saber lo siguiente. La estrella del sistema solar, el Sol, emite radiaciones. Muchas. Muchas de estas radiaciones que emite el Sol son letales para la vida. Dios existe porque, entre otras cosas, porque este planeta donde vivimos tiene un campo gravitacional, un campo magnético, perdón. Ese campo magnético que rodea nuestro planeta desvía esas radiaciones letales del Sol. El día que el campo magnético de la Tierra cese, y eso se debe porque el núcleo de la Tierra es líquido, ¿ya? El día que ese campo magnético cese, la radiación letal del Sol entrará a la Tierra y la vida se acabará. Pero parte de la radiación solar sí entra, sí penetra la atmósfera terrestre y llega a la superficie. Eso es lo que nosotros llamamos luz visible, acompañada de un poco de luz ultravioleta y luz infrarroja. Esa es una fuente de energía muy importante, hemos visto en clases pasadas, ¿no es cierto?
al punto que muchos seres vivos han aprendido a aprovechar esa energía radiante que viene del Sol a través del desarrollo de un proceso biológico llamado fotosíntesis. Un gran sector de los seres vivos que habitamos este planeta tienen esa capacidad. Son fotótrofos, realizan fotosíntesis. Esa luz que irradia la superficie de nuestro planeta se refleja, parte se absorbe, parte se aprovecha, muy poca, por supuesto, según la ley de la termodinámica dice eso, y una parte importante se refleja y sale de nuevo al cosmos. Pero naturalmente existe una cantidad de gases de efecto invernadero, como los más importantes, entre otros, es el dióxido de carbono y el metano. Estos gases que existen en la atmósfera terrestre en una concentración adecuada hacen que no toda la energía reflejada se pierda, salga afuera, sino retorne. Esto amarillito, esto está retornando a la superficie. Si estos gases de efecto invernadero no existieran, la temperatura de la superficie terrestre sería menos 30, menos 40 grados centígrados. Sería muy fría la Tierra. Gracias a estos gases de efecto invernadero, parte de la radiación que es reflejada regresa y aumenta la temperatura de la superficie. Y es eso lo que permite que tengamos estas temperaturas adecuadas, ¿no? Más o menos promedio 20 grados centígrados. Pero cuando la concentración de estos gases de efecto invernadero sobrepasan los límites naturales, como lo que está ocurriendo ahora, miren ustedes, la capa es delgada, ¿no? Miren cómo está la capa ahora. ¿Ah? La cantidad de CO2, la cantidad de metano y de otros gases, óxido nitroso, por ejemplo, ha aumentado a tal punto que esta capa se ha engrosado, y entonces lo que está ocurriendo ahora es que la luz reflejada de la superficie terrestre ya no sale, retorna totalmente. Entonces la temperatura de la superficie se está calentando demasiado. Eso es lo que se llama efecto invernadero y calentamiento global. ¿De dónde proviene este CO2, que es el más importante por la cantidad que producimos? Aunque acá no aparece, de esto, de las fábricas, de los vehículos, autos, ómnibus, camiones, aviones, barcos. ¿Cuántos fuegos están prendidos cuántos motores están prendidos en cada momento en el planeta? Todos botan CO2 porque el combustible que estamos usando todavía, mayoritariamente, es el petróleo. Y la combustión del petróleo libera CO2, que es un gas de efecto invernadero. Por otro lado, la industria ganadera, la industria agrícola, también está liberando metano. No en la proporción del CO2, pero es importante el aumento del metano en la atmósfera. Y producto de la actividad industrial, otros gases de efecto invernadero. Acá tenemos el óxido nitroso, este de acá, el CO2 que está arriba porque es el más importante, el metano, CH4, la propia molécula de agua, ¿no? Y otros, los hexaclorofluoruros de azufre. Todos estos usados industrialmente. Vean ustedes esta gráfica. En azul la concentración de CO2 atmosférico en los años 50 y tantos era de 13,7 partes por millón. Hoy en día está alcanzando las 14 o 15 partes por millón. Un aumento exponencial. Y en rojo ven ustedes este aumento de este gas, solamente tomando un punto de referente, el CO2, ha hecho que la temperatura, miren cómo se eleve. Los expertos sostienen que si la temperatura del planeta llega a elevarse en 2 grados centígrados promedio, los efectos serían catastróficos. Catastróficos. Todos los nevados del planeta se deshielarían. Desaparecerían los glaciares del Polo Norte.
gran parte de los glaciares del Polo Sur, los nevados del Everest, del Guadarrama, etcétera, ¿no? Los niveles del mar subirían, muchas ciudades quedarían sumergidas debajo de los mares. En fin, ¿ya? Este cuadro que estamos viendo hasta el año 2010 muestra que la temperatura ha subido en un rango de cerca del 1%. No falta mucho para llegar a esa predicción terrorífica. Este fenómeno, efecto invernadero y calentamiento global, está produciendo el famoso cambio climático. Miren ustedes, el oso polar es un mamífero enorme que vive en el Polo Norte, en los glaciares del Polo Norte. Esa es su casa, su hábitat. Está desapareciendo, está desesperado. Se va a extinguir. Cada vez hay más huracanes en las zonas de Centroamérica, Estados Unidos, México, Cuba. Más zonas desérticas. Aumentos del nivel del mar. Inundaciones. Ustedes han visto cómo hay ciudades, pasan por la televisión, que se inundan. La lluvia inunda ciudades. Aumenta el caudal de los ríos y ciudades enteras quedan con 1 metro, 2 metros de altura de agua. Gente que se ahoga. Mientras que en unos lugares llueve de una manera espectacular, en otros lugares hay sequías terribles. La gente se muere de hambre. Este problema de cambio climático afecta a todo el planeta, pero ¿a quiénes afecta más? ¿A qué grupos humanos afecta más? A los más pobres. Porque los más pobres viven directamente dependiendo del ecosistema. Veamos un caso de Perú. El cambio climático nos está afectando. ¿Quiénes sufren? Los selváticos. Esas comunidades que viven en la selva están totalmente afectados por el cambio climático. La gente que vive en los Andes también está afectado por el cambio climático. Los habitantes de las ciudades de la costa, Lima, Trujillo, Chiclayo, también, pero no en la misma medida que las personas que viven en las zonas andinas y amazónicas. ¿A nosotros de qué manera nos afecta? Faltan algunos productos, pero los importamos, porque los gobiernos viven de cara a las poblaciones de las grandes ciudades, pero se han olvidado que hay peruanos que viven en zonas provincianas. Yo, antes de empezar la pandemia, en el año ya hasta me he olvidado, en febrero de 2020, tuve la oportunidad de viajar a una provincia del departamento de la región de Loreto, llamada Daten del Marañón, limita con Ecuador, ¿no? Por el norte y con Amazonas, el departamento de Amazonas. Fui por razones de investigación y ahí pude ver cómo directamente el cambio climático está afectando a estas poblaciones achaninkas, no recuerdo el nombre de chipivos, creo que también hay ahí, ¿no? Por ejemplo, ellos usan el aguaje, ¿ya? El aguaje es una planta que es dioica, tiene planta macho, planta hembra. La planta que se explota es la planta hembra. Bueno, esos especímenes hembras de aguaje cada vez hay menos. Y ellos industrializan ese aguaje, producen un montón de productos, mermeladas, néctares, etcétera. Ya no pueden producir y tienen problemas económicos. Más al norte, los Ushuaias tienen una laguna muy grande llamada Mucha Carusha, ¿no? Donde ellos pescaban especies muy valiosas económicamente para su propio consumo y para comercializarlas. Ya no hay, la especie ha desaparecido por el cambio climático. Acá en Lima nos hemos enterado de esa problemática y para colmo de males, en esa zona, en una zona que se llama Bellavista, de Daten del Marañón, hay una zona donde hay un pozo petrolero donde están sacando petróleo hace tiempo. Por ahí pasa el oleoducto norperuano. Hay derrames de petróleo, ¿han visto esas fotos de derrames de petróleo?
Para colmo de males, el agua que consume esa población está contaminada con petróleo. Acá en Lima no nos hemos enterado de esos problemas que tienen esas poblaciones de peruanos. Vivimos de espaldas a la realidad de nuestros compatriotas. Y eso es lo que se ha reflejado en las últimas elecciones. Lamentablemente, estos gobernantes no están preparados, pues. Muy bien. Pasamos a otro tema, a otro punto del mismo tema. El efecto invernadero no es el único problema de la contaminación atmosférica. También otro problema de la contaminación atmosférica es la lluvia ácida. ¿Por qué se produce la lluvia ácida? Porque estamos usando petróleo. ¿Ya? Claro, el petróleo que usan los vehículos, el petróleo que usan los aviones, es un petróleo procesado. Se le ha quitado el plomo, se le quita el azufre, porque el petróleo, el crudo, trae muchos metales, plomo, azufre y otros metales. Por eso existe el proceso de refinamiento del petróleo en las refinerías, ¿no? Pero en esas refinerías queda un concho de ese crudo que se llama residual de vacío. Ese residual de vacío es todavía combustible. Claro, muy contaminado, pero barato. Ese combustible residual es el que usan, por ejemplo, las fundiciones mineras. Una fundición minera no puede darse el lujo, pues, de comprar diésel, ¿no? De comprar gasolina de 87 octanos, de 97 octanos, no. Un horno minero usa un combustible barato. Entonces, la quema de ese combustible libera sulfato, ¿no? Libera nitrato, óxido nitroso. Estos gases, cuando son quemados este tipo de combustibles, cuando llegan a la atmósfera, se combinan con el agua. Saben que la atmósfera tiene mucho vapor de agua. Al combinarse con, por ejemplo, ion sulfato, produce ácido sulfúrico. Y el dióxido de nitrógeno produce óxido nítrico y óxido nitroso. Estos ácidos nítricos y ácido de nitrógeno, estos ácidos son solubles en agua. Y cuando llueve, estos ácidos caen con el agua. A eso se le llama lluvia ácida. Obviamente esa agua que llueve mezclada con ácidos corrosivos van a dañar a las plantas, pues. Van a dañar hasta los monumentos, miren cómo se corroen. Y por supuesto a los seres humanos y a los animales. No, miren ustedes, por lluvias ácidas. ¿En el Perú tenemos este problema? Por supuesto. Por supuesto. La zona más afectada por lluvia ácida es el sur del Perú. Moquegua, Arequipa, Tacna. Porque ahí hay empresas mineras que tienen este tipo de hornos. La Sauter Perú. ¿Ya? Por ejemplo. Y finalmente, respecto a la contaminación atmosférica, tenemos la destrucción de la capa de ozono. El ozono es un compuesto del oxígeno que se forma por fenómenos atmosféricos. El ozono es O3, ¿no es cierto? Bueno, desde que el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera terrestre, esto pasó hace 2.600 millones de años, las cianobacterias comenzaron a hacer fotosíntesis. Bueno, el tema es muy complejo, pero no tengo tiempo ni estamos en el nivel para discutir ese problema. En realidad las cianobacterias empezaron a liberar oxígeno a la atmósfera terrestre hace 3.600 millones de años. Eso de acuerdo a los restos fósiles de cianobacterias, los estromatolitos encontrados en Australia. Pero el oxígeno, que ya se producía hace 3.600 millones de años, recién aparece hace 2.600 millones de años en la atmósfera. Las razones, digo, escapan a los objetivos del curso. Bueno, ese oxígeno fue convirtiéndose parte, ¿no?, en las partes más superiores de la troposfera en O3, ozono.
Antes de que hubiera oxígeno en la atmósfera terrestre, la luz solar entraba totalmente a la superficie de la Tierra, acompañada de la luz ultravioleta y la luz infrarroja. La radiación infrarroja y la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es sumamente nociva para la vida. Daña ácidos nucleicos, rompe, quiebra los ácidos nucleicos, produce muerte y mutaciones. Entonces los seres vivos en aquel entonces estaban escondidos debajo de la superficie del agua. Cuando el oxígeno empezó a aparecer en la atmósfera y se fue acumulando el ozono, entonces la luz UV ya no ingresaba a la superficie en la proporción que lo hacía antes. Sí ingresa la luz ultravioleta, pero en mucha menor cantidad. Entonces ya no era un peligro para los seres vivos. Los seres vivos empezaron a salir a la superficie. Y desde aquel entonces vivimos felices sobre la superficie de la Tierra, hasta que apareció el ser humano. El ser humano comenzó a botar a la atmósfera sin querer queriendo una serie de gases como los compuestos clorofluorocarbonados. Estos compuestos clorofluorocarbonados los usamos en la industria, por ejemplo, de refrigerantes, de propelentes, de pinturas, en varias industrias. Ese gas que usamos en las refrigeradoras, en los aires acondicionados, bueno, actualmente ya lo han cambiado. Era el gas freón. El gas freón tiene cloro y flúor. Y ese gas cuando se escapa de las tuberías de la refrigeradora, de los aires acondicionados, va a la atmósfera y reacciona con la luz ultravioleta y el radical cloro de este compuesto reacciona con el ozono. Y radical cloro libre y oxígeno. O sea, en otras palabras, este gas descompone al ozono, destruye el ozono. Eso ha hecho que en determinadas zonas del planeta se produzcan agujeros, huecos, carentes de ozono. Por esos agujeros ingresa la luz ultravioleta y está produciendo muerte en los seres vivos. En los seres humanos, cáncer. Y muerte también. Este es otro problema ambiental. ¿Ya? Estos son los 3 problemas más importantes de la contaminación atmosférica. A saber, efecto invernadero, lluvia ácida y destrucción de la capa de ozono. Bueno, ¿y qué pasa con la contaminación de las aguas? Estamos hablando de las aguas naturales, ¿no? Ríos, arroyos, lagos, lagunas, albúferas, mares, océanos. Bueno, el tema es que los efluentes, las aguas hervidas que producimos, no deberían ser vertidas directamente a los cuerpos de aguas naturales. En los países desarrollados está absolutamente prohibido. En Norteamérica, en Canadá, en Europa, las empresas que suministran agua potable a los ciudadanos de una ciudad, ¿no?, de una población citadina, le cobran por el agua potable que le dan y también le cobran por el agua servida que ese ciudadano produce en su casa. O sea, el recibo de agua factura agua potable que recibe, agua servida que produce. Igual le pasa a una fábrica, a una planta industrial. Entonces, con este dinero, los gobiernos municipales, los gobiernos locales, a las aguas servidas les dan un tratamiento. Y recién esas aguas ya descontaminadas con los componentes más nocivos para el ambiente, recién son vertidas a los cuerpos de agua naturales. Pero ¿qué pasa en países como el nuestro? Nosotros botamos las aguas a los ríos, a los lagos, al mar. Nomás la ciudad de Lima. ¿Qué pasa con las aguas servidas de la ciudad de Lima? En su mayor parte son vertidas a los colectores. Tenemos 3 colectores. El colector de La Chira, el colector de Ventanilla y el colector del Callao.
Esos colectores que recogen todas las aguas servidas de la ciudad de Lima son botadas al mar. Antiguamente la botaban a orillas del mar. Hoy en día sí han hecho tuberías que lo botan a 1 kilómetro mar adentro, para no contaminar las playas, ¿no? Muy poca cantidad del agua servida de Lima es tratada en plantas. Hay algunas plantas de tratamiento, pero que no cubren todas las aguas servidas producidas en la ciudad de Lima. Estamos hablando de Lima, la capital del Perú. ¿Qué pasa con las ciudades de la sierra, como por ejemplo San Mateo, Matucana? ¿Ellos le dan tratamiento a sus aguas servidas? No, la botan al río Rímac. Y así pasa con todos los ríos del Perú. Entonces, hay varios problemas, ¿no? Hay varios problemas por la contaminación de las aguas naturales, varios. Pero uno de los más importantes es este fenómeno llamado eutrofización o eutroficación también se le llama. Este fenómeno se produce cuando dos nutrientes, los más importantes, afectan un ecosistema acuático. ¿Cuáles son estos dos nutrientes? Nitrógeno y fósforo. Nitrógeno y fósforo. Son dos nutrientes básicos, fundamentales para las plantas. ¿Ya? Entonces, cuando el agua tiene alto contenido de nitrógeno, por ejemplo, producto de la industria agrícola, la industria agrícola usa muchos fertilizantes sintéticos para aumentar la productividad de la siembra, ¿no? Entonces, esas aguas que se usan, también se riegan en los campos agrícolas, arrastran ese nitrógeno y fosfatos. Entonces, estas aguas servidas con alto contenido de nitrógeno y fósforo, al caer al cuerpo de agua, hacen que el fitoplancton, las algas y las plantas acuáticas crezcan de una manera exagerada, pues, están sobrealimentadas. Esto aumenta la turbidez de las aguas, disminuye la penetración de la luz, ¿no?, a la zona más profunda del lago. Las plantas que viven más abajo ya no reciben luz, no hacen fotosíntesis, ¿no? Se mueren. Aumentan los cadáveres flotando en la superficie. Esto corta el flujo de oxígeno del aire al agua. Los peces, los crustáceos que viven ahí mueren por falta de oxígeno. Hay una descomposición descomunal de bacterias de la materia orgánica. Se produce putrefacción y muerte del ecosistema. Muerte del ecosistema acuático. Ese fenómeno se conoce con el nombre de eutrofización. Ocurre en ríos, no, porque los ríos, como tienen corrientes, no hay lugar para que ocurra este fenómeno. Este fenómeno ocurre en lagos, lagunas, ¿no? Agua estancada y por supuesto en el mar, en las zonas neríticas, en las zonas litorales, sobre todo. Este es uno de los problemas más importantes de la contaminación hídrica. Uno, no el único, sí el más importante. ¿Ya? Seguimos avanzando. ¿Y qué pasa con la contaminación terrestre? Básicamente la contaminación de los suelos es por los residuos sólidos, lo que llamamos basura, ¿no? La basura. La basura es una mezcla compleja de productos, ¿no es cierto? Hay basura celulósica, hay basura de metales, hay basura de vidrio, hay basura orgánica, restos de plantas, de la comida que nosotros consumimos, ¿no? En los países desarrollados, las poblaciones están tan educadas que ya desde la casa ellos van seleccionando la basura. Ellos ya están instruidos que la basura, por ejemplo, derivados de papel, celulósico le llamamos, van en una bolsa. La basura orgánica en otra bolsa. La basura de cerámica, vidrio en otra bolsa. La basura de pilas, baterías, metálicos en otro recipiente. ¿No? Esa gente está muy educada. ¿Ya? De manera que las compañías que procesan esa basura tienen oportunidad de tratarla mejor. ¿Cuál es la estrategia que usan esos países de reciclamiento? Reutilización.
En países como nuestro, la basura está mezclada, pues como esto que estamos viendo acá, ¿no? Acá la gente vota, y ojalá votara pues en tachos de basura, vote a la calle, ¿no? ¿Qué hacemos con esta basura nosotros? Lo mandamos a los rellenos sanitarios. Esos rellenos sanitarios suelen estar en la periferia de la ciudad, pero Lima ha crecido de una manera tan desordenada que esas zonas antiguas que eran rellenos sanitarios han sido invadidos por pobladores, inmigrantes. Entonces hay gente que vive sobre los rellenos sanitarios, expuestos a enfermedades, a intoxicaciones, porque la materia orgánica de esos rellenos sanitarios sufre procesos de metanogénesis, producción de metano, de ácido sulfídrico. Esa gente no sabe eso, a lo que se está exponiendo. Hay mucha incultura en nuestro país y mucha indolencia de parte de las autoridades. No toman el toro por las astas, porque en realidad no les interesa la ciudadanía. Interesa el poder, el beneficio particular. La industria agrícola, les he dicho, es una de las industrias más contaminantes. Los agricultores usan muchas sustancias xenobióticas, ese término que puse al principio, herbicidas, plaguicidas, fertilizantes sintéticos y agua. Esos compuestos son xenobióticos y van a contaminar el suelo y las aguas también, porque debajo del suelo hay corrientes de agua, napa freática, aguas subterráneas. Otra actividad que contamina los suelos y las aguas es la actividad minera. El Perú es un país minero. Entonces hay contaminación del suelo y las aguas por cadmio, por plomo, por mercurio. Es todo un problema, señores, ¿ya? Es todo un problema. Y acá tenemos algunas imágenes de esa situación, ¿no? Bueno, aunque ya yo me adelanté un poco, acá vemos ustedes uno de los problemas ambientales más álgidos, el cambio climático. Ya ustedes saben qué es lo que produce el cambio climático, ya se los he dicho. El calentamiento global, el efecto invernadero, ¿no? Este fenómeno produce todos estos efectos, aumento de los niveles del mar. Hay ya ciudades, comunidades humanas, ¿no?, que están evacuando sus lugares de vivienda. Yo no me acuerdo el nombre de estas comunidades, están en el Océano Pacífico, en unas islas. Ellos vivían muy bien ahí, pero resulta de que cada vez el mar va tapando esa isla. Ya han tenido que emigrar. Quedan muy pocos ya viviendo ahí. Y si, como les digo, este fenómeno no se corta, va a llegar un momento que no solamente van a desaparecer esas islas habitadas por seres humanos, sino que muchas ciudades de la costa van a ser también tapadas por el mar. Aumento de tormentas. Constantemente estamos viendo que en el sur de Estados Unidos, ¿no?, Miami, Nueva Orleans, Nuevo México, sufre desastres por tormentas que les ponen nombres, ¿no? Aida, Oscar, etcétera. Cada vez más. Esto de acá. Sequías. Mientras que en unos lados hay tormentas, inundaciones, como estas de acá arriba, en otros lados hay sequía, o sea, la otra cara de la moneda, ¿no? Y esto obviamente afecta a los seres vivos. Bueno, afecta a las plantas, pero lo que más notamos es a los animales. Miren este pobre oso, qué pena, ¿no? No encuentra alimento. Y está en este pedazo de hielo, ¿no? Va a morir. Especies en extinción. Bueno, esto es lo que vemos aquí, que es fácil de ver. Pero ya les digo, en todas partes, muchas especies están muriendo por el cambio climático. Enfermedades, aumento de enfermedades en nosotros. Esto lo manejan las instituciones de salud de cada país, ¿no?
Hay enfermedades que cada vez van aumentando en nuestro país. Ustedes no sé si se dan cuenta. Por ejemplo, los niveles de fiebre amarilla, de dengue, en nuestro país estaban muy bajos hace varias décadas atrás. Hoy en día hay brotes de dengue en el norte del Perú, en la Amazonía. Es un ejemplo. Cómo el cambio climático va generando aparición de enfermedades que se esperaban ya superadas y están apareciendo. La malaria es otra enfermedad que está rebrotando, ¿no?, reagudizándose en muchas poblaciones del planeta por consecuencias del cambio climático. ¿Y por qué? Porque estas enfermedades son transmitidas por vectores, o sea, insectos, zancudos. Y el cambio climático hace que los zancudos se vean favorecidos, pues, ¿no? Destrucción de ecosistemas. Esto produce todos estos efectos que están aquí en azul. El aumento de la temperatura produce la fusión del hielo de los glaciares, desembocando el agua en el mar, ¿no? Los océanos cálidos aumentan el ritmo de la aparición de tormentas tropicales. En nuestro país, uno de los fenómenos que periódicamente sufrimos de manera normal es el efecto del Niño. El fenómeno del Niño. Hoy en día ocurre de manera inesperada en cualquier momento. Nosotros técnicamente le llamamos fenómeno ENSO, E-N-S-O. Fenómeno del Niño o fenómeno ENSO. Ya no obedece a la calendarización que hemos hecho. El último golpe que nos ha dado es hace 3 o 4 años, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las inundaciones que hubo acá en la ciudad de Lima, en el norte? Y hasta ahora el gobierno no presta atención a los damnificados de esas inundaciones que hubo en el norte de nuestro país. Hasta ahora. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lamentablemente, cuando hablamos de esto, tenemos que tocar el tema político, ¿no? Porque está directamente ligado. No es agradable tocar eso. Muy bien. Entonces, pues, estimados alumnos, frente a esos problemas que hemos señalado, obviamente, nosotros los seres humanos que tenemos inteligencia, bueno, no todos, ¿no? Me refiero a inteligencia de vida, ¿no? Porque uno puede ser muy inteligente resolviendo ecuaciones matemáticas, técnicamente en una profesión, ser brillante, un brillante médico cirujano, pero ¿cómo es su conducta humana? Esto que acabamos de ver hace pocos días. Un niño de 15 años llega inconsciente a una clínica de Lima y el personal administrativo, incluyendo al médico, no lo atienden. Porque el niño inconsciente no daba sus datos. No había cómo identificar ese niño. Los miembros del cuerpo de bomberos le exigían al administrativo, al médico, que lo atiendan y no lo atendían. Es que no sabemos quién es. Es una cosa increíble. Increíble. Bueno, es que ¿por qué? Porque la clínica, los dueños de esa empresa de atención de salud privada, bueno, si ese administrativo deja entrar a ese niño para que lo atiendan, después, bueno, tú pagas, pues. ¿Por qué lo han dejado entrar? Tú pagas la atención de ese niño, ¿se dan cuenta? Entonces el administrador tiene miedo, pues, ¿no? Defiende su bolsillo. O sea, todo eso está por encima de un principio esencial, el respeto por la vida. Ese es el fondo del asunto. Entonces, frente a toda esta problemática que estamos mencionando, la humanidad está trabajando para superar estos problemas. Los científicos estamos investigando. Yo, por ejemplo, soy biotecnólogo ambiental. Yo trabajo con bacterias para aplicarlas a procesos de bioremediación. Bioremediación es una técnica biológica que consiste en eliminar contaminantes, petróleo derramado, metales pesados derramados al agua, usando bacterias. Técnicos, ingenieros están trabajando en producir automóviles
que suplanten el uso de gasolina, de gas, oil, por eléctrica, energía eléctrica, ¿no? Sustentable, biocombustibles. Hay toda una corriente mundial sobre estrategias para resolver estos problemas. Reemplazar definitivamente el uso de combustibles fósiles por energía no contaminante, que ya no siga produciendo gases de efecto invernadero. Pero, lamentablemente, ¿quiénes toman las decisiones? No los científicos. Las decisiones las toman los políticos. Y los políticos están presionados por los empresarios. La gente cuyo Dios es el dinero. Los políticos están muy presionados por esa gente. A esa gente no le interesa la salud ambiental, en verdad. Dicen que sí, pero la verdad, los hechos demuestran lo contrario. Entonces, es una tarea bien complicada, ¿cierto? Y les vuelvo a repetir lo que les dije en la clase pasada. Nosotros los seres humanos, a diferencia del resto de especies, vivimos en dos ambientes. El ambiente natural, el ecosistema, y un ambiente que hemos creado nosotros, las ciudades, con edificios, con calles, con semáforos, con gobierno ejecutivo, poder judicial, ¿no? Una sociedad compleja, no natural. Pero dependemos del ambiente natural, porque de acá vienen nuestros alimentos. Esto de acá, la ciudad está metida dentro del ambiente natural. Esta sociedad humana está desequilibrando el ambiente natural. Está obnubilada. ¿Cuál es la estrategia, estimados alumnos? Que los dos sistemas entren en equilibrio. La sociedad humana entienda que está inmersa dentro del sistema natural y evitemos los actos, las actividades que están destruyendo el ambiente natural. Porque nosotros dependemos de todo lo que existe en el planeta, no solamente en nuestras ciudades. Todo está concatenado. A eso le llamamos mejoramiento de la calidad ambiental. Calidad de áreas verdes, evitar la contaminación ambiental, mejorar la calidad de la vivienda. No es posible que actualmente vivan personas sin servicios higiénicos, ¿no? Servicios públicos y domésticos. Servicios de transporte público, es una calamidad la ciudad de Lima. Menos vehículos. Hay una clase social emergente. No es criticable, tienen todo el derecho. El rey de la papa, el rey del camote, el rey del ají, tienen mucha plata, en buena hora. Pero como no hay un control, no hay una regulación del Estado, esas familias tienen 2, 3, 4 carros. Porque tienen la posibilidad de hacerlo. Un ejemplo es el líder político, Acuña, ¿no? César Acuña. Entonces, es un país donde las actividades, esto que ocurre en este mundo, están absolutamente descontroladas. Bueno, la idea queda ahí y vamos a continuar. A ver, estamos acá. Bueno, aparte de todo lo que les estoy conversando, muchos lugares del planeta están sujetos a desastres. Por ejemplo, nosotros vivimos en el círculo volcánico del Pacífico, ¿no? No solamente nosotros, Chile, todo lo que estamos en la costa del Pacífico, incluyendo hasta Estados Unidos, ¿no? California, San Francisco, Canadá, Vancouver. Toda esa costa, desde Vancouver hasta Chile, el sur de Chile, estamos en la región volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico. Entonces hay terremotos a cada momento.
Y nuestra ciudad es una ciudad que si ocurre un terremoto de grado 8, ¿no?, para arriba, pues muchas personas van a morir. Ya les digo, el fenómeno del niño ahora ocurre de una manera no periódica, sino en cualquier momento. ¿Se acuerdan? Esta mujer se hizo famosa porque logró sobrevivir a pesar de que cayó dentro del aluvión, ¿no? Logró salvarse. Fue una imagen que demostró cómo la fuerza por sobrevivir de una persona puede superar un desastre, ¿no? Bueno, nosotros, ¿y qué hacer frente a los desastres? Prevenirlos, pues. Tener una mochila de emergencia siempre lista, tener nuestro radio de transmisión prevenida, las casas deben ser antisísmicas, ¿no? Cuando hay un desastre, no usar el teléfono de manera auditiva, de llamada telefónica, sino mensajes escritos, en fin, ¿no? El problema es que somos indisciplinados, pues. El problema es que el peruano, dado que no hay sanción cuando uno infringe la ley, estamos acostumbrados a que no hay castigo. Y por lo tanto, desde casa nos educan así, ¿eh? Nos educan a ser indisciplinados. Es bien difícil elaborar estrategias de prevención de desastre cuando la población no es educada, no es ordenada. Hay un simulacro de sismo. La mayoría de personas no hacen caso, ¿no? No, pero cuando ocurre el sismo están clamando a Dios, ¿no? Pidiendo ayuda. Una vez que ya se derrumbó, miren ustedes, esta gente pide ayuda, ¿no? Que los ayuden, que les den apoyo, ahí. Esto es en Chosica, creo. Frecuentemente hay ahí inundaciones, miren, ¿no? Pero ¿se mueve esta gente? No se mueve porque no tiene plata, pues. El gobierno local, el gobierno central ha hecho algo para transferir las viviendas de estos ciudadanos a otro lugar más seguro. Nada. Y te aseguro que si a esta gente la sacan y la ubican en otro lugar, vienen otras personas y ocupan este lugar. O sea que el problema va a seguir. Es por nuestra formación educativa, ¿no? Bueno, pero deberíamos aplicar medidas para prevenir desastres. Estamos expuestos a terremotos, estamos expuestos a inundaciones, ¿no? Estamos expuestos a erupciones volcánicas. En nuestro país hay volcanes. Claro, gracias a Dios hace buen tiempo que no están activos totalmente, pero en cualquier momento pueden activarse. Tenemos ensayos, medidas para evitar que las poblaciones cercanas a esos lugares tengan problemas. Pues no. Listo, señores. Cambiamos de tema. Vamos al otro tema, recursos naturales. ¿Ya? ¿Qué son los recursos naturales? Los recursos naturales no son otra cosa que los componentes del ambiente, del ecosistema. ¿Se acuerdan ustedes que el ecosistema está formado por dos componentes, el biotopo y la biocenosis? Bueno, todos los componentes del biotopo son recursos naturales. Todos los componentes de la biocenosis son recursos naturales. Son los componentes de la naturaleza que están a disposición para el aprovechamiento de la especie humana. Es lo que llamamos herencia natural. Es lo que heredamos por vivir en un lugar geográfico del planeta. A ese lugar geográfico delimitado por límites con otras sociedades humanas, le llamamos países. A nosotros, al Perú, nos ha tocado desarrollar históricamente en una zona de América, del continente americano, América del Sur, ¿no? Con límite al Océano Pacífico. Desde los 5 grados latitud sur, partiendo del Ecuador, hasta los 21 grados latitud sur, ¿no? Tenemos las 3 regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. Aunque eso está mal dicho porque Pulgar Vidal nos dijo que en realidad el Perú tenía 8 regiones naturales, ¿no? La Chala, la Puna, la Quechua, etc.
Eso de costa, sierra y selva es una terminología que lo impusieron los españoles, pero es inadecuada, ¿no? Hay que revisar eso, ¿ya? Revisen eso, las 8, porque ustedes tienen que ser personas cultas. Bueno. Entonces, gracias a Dios, nuestro territorio donde habitamos es rico en recursos naturales. Tenemos una riqueza natural envidiable. Muchos investigadores científicos de casualidad vinieron al Perú, o de repente programadamente, y se prendaron, se enamoraron de nuestro país. Yo le menciono 2 o 3. Uno es Antonio Raimondi, un italiano. Él es el que acuñó esa frase, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Él decía, ¿no? Pucha, si mi Italia tuviera la 10ª parte de la riqueza natural que tienen ustedes, sería una potencia mundial. Ustedes son un mendigo sentados en un banco de oro, no se dan cuenta. Otro es Brever-Bauer. Otro es Humboldt, por ponerles unos ejemplos. Otra es María Reich, una alemana que estudió la línea de Nazca. Vivimos en un territorio bendito. Por eso es que es una pena, y hasta yo diría más que eso, es una vergüenza que seamos un país no desarrollado. Es una vergüenza. Es como que una persona que tiene dinero no desarrolle intelectualmente, no se eduque, no se vista bien, no sea aseado. Ya no es una pena, es una vergüenza. Muy bien. Estos recursos naturales, componentes de la naturaleza, se clasifican en agotables e inagotables. Los inagotables, obviamente, como su nombre indica, son aquellos que por más que los usemos no se van a agotar. Dentro de esta categoría caen todos los recursos energéticos. No todos, la mayoría. Por ejemplo, la luz solar es un recurso inagotable. La energía del viento es un recurso inagotable. La energía de las mareas es un recurso inagotable. La energía nuclear, la contenida en el núcleo de los átomos, es inagotable. La energía que viene del centro de la Tierra, geotérmica, es inagotable. ¿Ya? Entonces, en esta categoría están los recursos básicamente energéticos. Y dentro del conjunto de recursos naturales agotables están los no renovables y los renovables. ¿Cuáles son los recursos naturales agotables no renovables? Aquellos que, como su nombre indica, no se renuevan, pues. O sea, en la medida en que los explotemos, van disminuyendo su cantidad de disponibilidad. Aquí, típicamente, están los recursos minerales, los metales. Encontramos una mina de cobre. Bueno, delimitamos esa mina, planteamos un tiempo de explotación, 10 años, 15 años, en fin, depende de la cantidad de metal que tenga la mina, comenzamos a explotarla. Hasta que llega un momento en que se agota, ya no hay más cobre ahí. Entonces, cerramos la mina y vamos a buscar otro lugar, otra mina para seguir explotando cobre. Igual si es una mina de plata, es una mina de oro, es una mina de zinc, etc. Son no renovables. ¿Correcto? También es un ejemplo de recurso agotable no renovable el petróleo, el gas natural, el carbón. Encontramos un pozo de petróleo, lo explotamos, se acaba el petróleo contenido en ese pozo y listo, lo cerramos, ya no hay que explotar, ¿no? Y tenemos los recursos agotables renovables. Acá hay 2 subcategorías inclusive, ¿ya? Los renovables verdaderos y los renovables aparentes. ¿Cuáles son los renovables verdaderos? Aquellos que tienen una cualidad: la reproducción, o sea, los seres vivos, la biocenosis.
Los seres vivos nos reproducimos y de esa manera nos podemos renovar. Pero somos agotables porque si la tasa de explotación supera la tasa de reproducción, la población disminuye y entra ese problema que hemos visto en una clase anterior que se llama peligro de extinción. Si no se corta, se extingue, la especie se acabó, ya no existe más. ¿No es cierto? Entonces, es renovable porque tiene la cualidad de la reproducción, pero es agotable. ¿Y cuáles son los renovables aparentes? Bueno, estos recursos no se reproducen como los seres vivos, pero se reciclan. Un ejemplo, el agua. Es un recurso agotable. El agua que nosotros usamos en el planeta no es el agua que está en los mares, es el agua de los continentes, el agua de los nevados, el agua de los ríos, ¿no? El agua de las lluvias. Se puede llegar a agotar. La ventaja es que el agua se recicla. Hay un ciclo del agua en la naturaleza, ¿no? Lo mismo le pasa al suelo, también es un recurso renovable aparente. Las rocas se van desintegrando por el intemperismo, van formando suelo. Este suelo se va sedimentando y va formando roca sedimentaria para nuevamente ser sometido al intemperismo en tiempos posteriores muy largos. Se recicla. Y lo mismo le pasa al aire, ¿no? A los gases del aire. Bueno, nosotros tenemos compromiso respecto a los recursos naturales. ¿En qué sentido? Conservarlos. ¿Por qué tenemos el compromiso de conservarlos? Porque estos recursos no solamente nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a nuestros hijos y finalmente a la humanidad. Porque lo que existe en Perú, lo que existe en México, lo que existe en el África, en el Asia, es de toda la humanidad. Yo tengo esa idea, por lo menos eso es lo que plantean los expertos, ¿no? Este planeta es nuestra casa. Todos deberíamos luchar por un bien común. Lamentablemente estamos divididos por aspectos políticos, económicos. Bueno, suponiendo que sea imposible hacer lo que dice Lennon, ¿no? Imagine a world que no tenga guerras. Imaginar ese Edén, ese paraíso. Esa canción es muy bonita por su letra, ¿no? Parece imposible, pero yo creo que sí se puede realizar. Si toda la gente buena supera a la gente que es egoísta. Pero tenemos que mojarnos, tenemos que luchar. Luchar no significa orar solamente. Significa empaparnos, mojarnos, sacrificar un poco nuestros intereses personales. Luchar por intereses colectivos. No hay amor más grande que el amor que le tenemos a nuestros hijos. Yo soy padre, yo sí, yo he tenido la suerte de experimentar ese amor. Es el más grande. Es un amor capaz de dar la vida por los hijos. Es real. Entonces mi preocupación es, ¿qué Perú le voy a dejar a mi hijo? Le estoy dejando a mis nietos, a mis bisnietos. Entonces tenemos razones para proteger los recursos naturales. Razones económicas. Los recursos naturales tienen un valor intrínseco. Hay países como el nuestro que simplemente lo que hacemos es explotamos el recurso natural así, bruto, como lo sacamos y lo vendemos igual. No le damos valor agregado porque no hemos desarrollado tecnología, porque no hemos desarrollado ciencia, porque nuestra educación está hasta las patas. Hay países que no se limitan con vender recursos naturales en bruto, sino tecnología. Le han dado valor agregado y son por eso que son ricos. Son países superavitarios. Entonces, cualquier componente de la naturaleza tiene un valor económico intrínseco, el cual se puede elevar enormemente si le agregamos valor. ¿Ya? Entonces el Perú en esto es riquísimo. En una época nos hicimos ricos con el guano, en otra época nos hicimos ricos con el salitre, en otra época nos hicimos ricos con el caucho,
En otra época nos hicimos ricos con la anchoveta. Hoy estamos sustentando nuestra economía con el cobre, los metales. Y así, no nos morimos de hambre, pero nos contentamos con eso. Y no debería ser. Razones científicas. Señores, se los voy a presentar de esta manera. ¿Cuál es el sueño de un científico? Por ejemplo, mi sueño. Yo he logrado hacerlo en parte, tener un laboratorio equipado para hacer todo lo que esté en nuestra cabeza. Pero eso cuesta mucho dinero. Yo, a través de mi experiencia profesional, nunca me confié en el gobierno. Nunca estuve esperando que el gobierno, a través de la universidad, nos equiparan el laboratorio. Nunca iba a pasar. Como yo, muchos científicos hemos montado nuestros laboratorios en base a proyectos financiados. Entonces, pero aún así, es un laboratorio que no me permite hacer muchas cosas porque no tengo todo. Entonces, el sueño de un científico es un laboratorio donde tenga todo lo que se le ocurra hacer, todo el equipamiento necesario para hacer las cosas que están en la cabeza de uno. Pero sí tenemos laboratorios naturales. Cada ecosistema que existe en el territorio de nuestro país es un laboratorio natural, donde podemos hacer investigación. Cualquier científico, no solamente biólogos, químicos, físicos, geólogos, economistas, sociólogos. Nuestros laboratorios naturales, señores, están recontra equipados. Muchos países del mundo nos miran con envidia. Quisieran tener esos laboratorios naturales para hacer investigación. Ellos tienen dinero, ¿cómo hacerlo? Pero no tienen el laboratorio en su casa. Lo tenemos acá en nuestro país. Dios nos ha dado esa suerte y no la estamos aprovechando. Entonces, hay razones científicas. ¿Se imaginan ustedes cuánto conocimiento hay en estos ecosistemas complejos que tenemos? No se imaginan. Si nosotros le sacamos provecho a esos laboratorios, seríamos un país riquísimo en el mundo. No lo estamos aprovechando. Razones estéticas. Un ecosistema cuando está sano, así como una persona que está sana es bonita, es alegre, es feliz, es agradable. Un ecosistema que está sano es hermoso estéticamente. Y nosotros tenemos varios ecosistemas que están en esa condición, gracias a Dios. Y es por eso que el Perú puede promover turismo ecológico. Hay mucha gente del extranjero que vienen a América, ¿no? Dentro de ellos al Perú, no solamente para visitar Machu Picchu, Chavín, Chan Chan. No, vienen para disfrutar de los paisajes que tiene el Perú. Razones estéticas. Yo he tenido la oportunidad, y no sé si ustedes ojalá la tengan, de visitar muchos de estos lugares de nuestro país. No tenemos, bueno, sí cuesta, pero no tanto. El Parque Nacional del Mar es maravilloso. El Parque Nacional de Huascarán es precioso. Cuando uno está ahí, comienzas a filosofar, a pensar por qué existes tú, cuál es tu rol, qué debes hacer en el futuro, qué espera Dios de ti. Uno piensa, recapacita. Y si lo comparte con la familia, es mucho más provechoso aún. Razones médicas. No se imaginan ustedes en toda esta vegetación, todos estos animales que existen acá, y microorganismos, la cantidad de principios activos que tenemos. Esto lo estamos desaprovechando también. Mucha gente, sin conocimiento científico, conoce de las propiedades medicinales de muchas plantas. Y los científicos que son dedicados a los químicos orgánicos, los farmacéuticos, pues están de espaldas a este trabajo de investigación. Estamos perdiendo plata por todos lados. Y por supuesto razones éticas, ¿no? La que les dije. Tenemos una razón por el simple respeto y amor a la vida. Simplemente por eso. Y por el compromiso con las generaciones futuras. Tenemos razones éticas para conservar lo hermoso que tenemos, lo natural, los recursos naturales.
Muy bien. Entonces, dentro de esa corriente, ¿no? En el año 2008, el gobierno de turno, recuerdo, presidido por el presidente Alan García, creó el Ministerio del Ambiente, el MINAM. ¿Cuál es la función del MINAM? Ser rector del sector ambiental, con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial del medio ambiente. Tiene como objetivos específicos fortalecer la gestión ambiental descentralizada, promover la cultura ambiental, fortalecer la gestión eficaz y eficiente del Ministerio del Ambiente en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se divide en 3 áreas recontra importantes. Repito, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que está a cargo del Ministerio del Ambiente, se divide en Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Es una entidad gubernamental que tiene como objetivo evaluar y disminuir las acciones de las actividades industriales que impacten negativamente sobre el medio ambiente. El documento sobre el cual gira esta actividad es el estudio de impacto ambiental. El otro componente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el Sistema Nacional de Información Ambiental. Para hacer investigación, para hacer trabajo sobre el medio ambiente, necesitamos tener datos, información útil. Eso lo maneja el Sistema Nacional de Información Ambiental. Y finalmente, el tercer componente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM. ¿Ya? El CERNAM es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas, ANPs, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica. Entonces acá vendría la pregunta, ¿no? ¿Qué es una ANP? ¿Qué es un área natural protegida? Una área natural protegida es un espacio geográfico que, gracias a muchos factores, yo diría entre ellos el más importante, Dios, no ha sido aún dañado por la actividad humana. Conserva las características originales y por lo tanto es una responsabilidad moral, económica, científica preservarlo para usarlo nosotros mismos, aprovecharlo o las generaciones futuras. Entonces las ANP son áreas estratégicas para el desarrollo de nuestro país. ¿Ya? Hay 3 categorías de ANPs. Pueden ser continentales o pueden ser marinas, las ANPs. Nosotros tenemos ambas, continentales y marinas. Hay 3 categorías. Áreas naturales protegidas de interés nacional son todas estas que están desde Parque Nacional hasta zona reservada. Todas estas son de interés nacional. Otro grupo son las áreas de conservación regional, que interesan no necesariamente a todo el país, pero sí a una región del país, y áreas de conservación de carácter privado. ¿Cuáles son las categorías de las áreas naturales protegidas de interés nacional? Parques nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales, refugios de vida silvestre, bosques de protección, reservas paisajísticas, reservas comunales, cotos de caza. Y un grupo de áreas geográficas que le llamamos zonas reservadas, que están siendo estudiadas, investigadas para declararlas ANPs, o de repente no tienen el mérito. Las dejamos de estudiar, las dejamos libres.
Pero si esas ANPs que están en la categoría de zona reservada tienen todas las razones para ser declarada ANP oficialmente, entonces pasa a formar parte de cualquiera de estas categorías. Se convierte en un parque nacional o en un santuario nacional o cualquiera de las otras, ¿ya? Tenemos actualmente 15 parques nacionales, 9 santuarios históricos, 4 santuarios históricos, etcétera, y 9 zonas reservadas. Un total de 75 ANPs de carácter nacional, 25 de conservación regional y 147 de conservación privada. Esto hace un total de 22.645.822, 22.645.810 hectáreas del territorio nacional. Esto equivale al 17% del territorio patrio. O sea, sumados a las áreas naturales protegidas de carácter marino, cerca del 20% del territorio nacional está en condiciones de áreas naturales protegidas. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. La quinta parte del territorio nacional ha sido declarada áreas naturales protegidas. Es un país muy importante. Es por eso que estamos entre los 10 países megadiversos. El Perú es un país sumamente importante en ese sentido. Bueno, hablemos un poquitín de las áreas naturales protegidas de carácter nacional, ¿ya? No todas, las más importantes. Esto constituye lo que se llama el SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que está dentro del CERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Si ustedes quieren una información global de todo esto, muy simple. Entren a la página web del Ministerio del Ambiente y, disculpe, ¿aló? ¿Quién habla? Trancón. Hola, hermano. Oye, ¿sabes qué? Estoy en clase ahorita. Te agradecería que me llames si puedes o yo te llamo a las 12 para conversar. ¿Ya? Listo, maestrazo. Listo, listo. Un abrazo. Entonces, vamos por comenzar con parques nacionales. Los parques nacionales son las unidades de conservación más grandes de todas. Abarcan una gran extensión del territorio patrio. Su característica, protegen con carácter de intangibilidad. ¿Qué significa eso? Que está absolutamente prohibido, inclusive penado por el Código Penal, el colectar, tomar, extraer algún componente de un parque nacional. Para poder mostrar un componente del parque nacional, tenemos que tener la autorización del MINAM. Si no tenemos una autorización y sacamos una planta, un animalito, lo que sea, de un parque nacional, y la Guardia Forestal nos pesca, pues nos van a poner una multa muy fuerte, inclusive en algunos casos puede llegar hasta la pérdida de la libertad. ¿Ya? Es muy grave el asunto. Entonces los parques nacionales protegen con carácter de intangibilidad. Y por tanto, está absolutamente prohibido realizar actividades industriales, comerciales en los parques nacionales. Las únicas actividades que se permiten en un parque nacional son actividades científicas, debidamente autorizadas por el Estado, actividades educacionales y actividades turísticas. ¿Ya? Estoy en clase, Roger, te llamo a las 12. Muy bien. Como los parques nacionales tienen gran extensión, protegen no un ecosistema, varios ecosistemas. Como ya mencionamos hace un momento, y acá está, en nuestro país existen oficialmente 15 parques nacionales. El más antiguo es el de Cutervo,
fue creado en el año 1961. Está ubicado en el departamento de Cajamarca o región de Cajamarca, ¿no? Y así, Tingo María, Manu, Huascarán, Cerro de Amotape, Río Abiseo, Yanachaga Chemien, etc. El último, ¿no? Ay, caramba, ya metí la pata. ¿Cómo es esto? El último, no sé qué pasa. Creo que esto es lo que pasaba. Ya. El último ha sido el de Yaguas, ¿no? En el departamento de Loreto. Bien. Otra categoría, reservas nacionales. Las reservas nacionales, a diferencia de los parques nacionales, permiten la explotación de los recursos que protegen, pero de manera regulada por el Estado. Mientras que los parques nacionales protegen con carácter de intangibilidad, las reservas nacionales protegen permitiendo el uso, pero de manera regulada por el Estado. Es decir, los recursos naturales que posee cualquiera de ellos pueden ser explotados para beneficio del mantenimiento de la propia reserva. Un ejemplo, la Reserva Nacional de Pampa Galeras, Bárbara de Aquile, en el departamento de Ayacucho, fue establecido para proteger a la vicuña, que estaba en situación vulnerable en un momento determinado. Hoy en día, gracias a esta reserva y a otras destinadas a la protección de la vicuña ha salido de la situación vulnerable, ¿no? Los pobladores que trabajan, que viven ahí y que contribuyen con el mantenimiento de la Reserva Pampa Galeras, cortan la lana de la vicuña, la comercializan, la venden, ¿no? Controladas por el Estado, y las ganancias la utilizan para el mantenimiento de la reserva y para el mejoramiento de la calidad de vida de ellos. Lo mismo pasa con la reserva de Junín, de Paracas, de La Chay, de Titicaca, etcétera, ¿no? Tenemos 15 reservas nacionales en nuestro país. Las más famosas, la de Paracas, ¿no? Es bastante turística. La de La Chay, al norte de Lima, yo no sé si ustedes habrán ido a las lomas de La Chay. Las lomas de La Chay son esta reserva. Protege un ecosistema y toda su biocenosis de lomas de la costa, ¿no? Hay varias, pero esta es una de las mejor conservadas. Los santuarios nacionales son unidades de conservación similares a los parques nacionales. ¿Cuál es la única diferencia entre un santuario nacional y un parque nacional? Que el santuario nacional tiene menor extensión, pero tiene las mismas características del parque nacional. Protege con carácter de intangibilidad, evita las actividades comerciales, ¿no? Solamente promueve las actividades científicas, educacionales y turísticas. ¿Ya? Tenemos 9 santuarios nacionales. Obviamente, por ser más pequeños, un santuario nacional protege un ecosistema, a lo más 2. Y han sido establecidos para proteger en el propio ambiente natural donde viven especies que están en la situación de peligro de extinción. Guayay, en Cerro de Pasco, Calipuy, en La Libertad, Laguna de Mejía, en Arequipa, Ampay, en Apurímac. Es una reserva, un santuario, muy bonito. Les recomiendo que lo visiten. Manglares de Tumbes, Tabacona, Nambaye, Megantoni, Pampa Hermosa, Cordillera de Colón. Finalmente, los santuarios históricos. Un santuario histórico tiene las mismas características de los santuarios nacionales y de los parques nacionales. La gran diferencia de un santuario histórico es que un santuario histórico, además de tener riqueza natural, belleza paisajística, que lo tienen las unidades de conservación anteriormente señaladas, debe tener importancia histórica. Las dos cosas. Debe tener restos arqueológicos importantes o ser escenarios de un acontecimiento importante de la historia de nuestro país. Nosotros tenemos un montón de sitios arqueológicos, ¿no? Chavín, Coto, Chanchán, etcétera. Pero no todos son santuarios históricos. No todos son santuarios históricos, porque no tienen las dos condiciones.
pueden tener importancia arqueológica, pero no tienen riqueza ambiental, paisajística, biológica. De manera que solamente 4 áreas tienen estas 2 condiciones. La de Chacamarca, ubicada en el departamento de Junín, donde se desarrolló la batalla de Junín, una batalla que hizo famoso a los húsares de Junín, ¿recuerdan? ¿No? Que hoy son los húsares del Perú, que son la guardia que protege el Palacio de Gobierno. La Pampa de Ayacucho, donde se desarrolló la última batalla por la independencia del Perú y de América. Tiene las Chacamarca y Pampa de Ayacucho tienen las 2 condiciones, ¿ya? Machu Picchu, que es una de las maravillas actuales, ¿no es cierto? Tiene restos arqueológicos y belleza biológica, belleza paisajística, riqueza biológica. Y el cuarto es los bosques de Pomac, en el departamento de Lambayeque, ¿no? Desarrolló la cultura chimú. Bueno, entonces en un santuario histórico está prohibido la actividad comercial, etcétera, 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 ¿no? Bien, finalmente, muchos de estos lugares, que son ANPs de diferentes países, han sido declaradas por la UNESCO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como reservas de biosfera. ¿Qué es una reserva de biosfera? Son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Actualmente existen en el mundo más de 700 reservas de biosfera. Y en nuestro país se encuentran 6. La Reserva de Biosfera del Norte, o sea, Amotapes, Manglares. La Reserva Nacional de Biosfera del Manu, el Parque Nacional del Manu. La Reserva de Biosfera del Huascarán, el Parque Nacional del Huascarán. La Reserva de Biosfera de Oxapampa, Chaninca, Yanecha. La Reserva de Biosfera del Gran Pajatén y la Reserva de Biosfera de Bosque de Neblina. 6 reservas de biosfera en nuestro país. Y una reserva de biosfera transfronteriza llamada la Reserva Transfronteriza Bosque de Paz, compartida entre Ecuador y Perú, creada para mejorar las relaciones entre estos 2 países que tuvieron problemas limítrofes durante mucho tiempo, ¿no? Ecuador y Perú. Finalmente, señores, los tipos de consumo responsable respecto a los recursos naturales. Obviamente, ¿no? Hay recursos naturales agotables que nosotros debemos proteger. ¿Cuál es la estrategia para evitar el agotamiento de estos recursos naturales agotables? Practicar un consumo crítico o social, teniendo en cuenta la historia del producto y la conducta de la empresa productora. Esto significa, por ejemplo, nosotros somos el centro de origen de la papa, Solanum tuberoso. Sin embargo, por la presión internacional, casi toda la población de la costa consumimos 2 o 3 tipos de papa. Papa blanca, papa amarilla, papa guairo y una más por ahí. La papa blanca es la mayor, ¿no? Inclusive importamos papa blanca, creo que de Noruega, ¿ya? Y en las serranías de nuestro país tenemos más de 200 o 400 especies, diversidades de papa, ya prácticamente no las cultivan, las estamos perdiendo por esta presión del comercio. Esas poblaciones inclusive que consumían sus papas nativas, ya están consumiendo la papa que consumimos nosotros, porque nos imitan a nosotros. Y así por el estilo puedo mencionarles varios ejemplos. Consumo ético. Consumo de acuerdo a valorar opciones justas, solidarias y ecológicas.
No es posible que solamente un grupo de la población tengamos acceso a algunos recursos naturales y el resto no. Es injusto. Por lo menos el convenio firmado en el año 1992 en Río de Janeiro, eso es lo que establece respecto de la protección de la biodiversidad. Que todos los seres humanos del planeta tengamos la misma oportunidad de aprovechar esos recursos, no solamente un sector. Eso se llama consumo ético. Miren esto de la vacuna. Una vez que las empresas que trabajaron a tiempo veloz para crear las primeras vacunas contra el COVID, automáticamente los países más poderosos del mundo coparon el stock de vacunas. Se estoquearon. Tenían vacunas hasta para regalar. Y otros sectores no tuvimos acceso. Y nos hemos dado cuenta ahora que la estrategia para protegernos contra el COVID es que toda la humanidad quede inmunizada, ¿no? Y consumo ecológico, en armonía con el ambiente. Entonces hay una regla llamada la regla de las 3 R's, ¿no? Para evitar el agotamiento de estos recursos naturales agotables. Reducir su consumo, por ejemplo, en el caso de metales, disminuir, ¿no?, la explotación de estos recursos, disminuir la explotación de petróleo, alternarlo con otro tipo de fuentes energéticas. Ya, por ejemplo, han aparecido, ya en Perú existen los famosos autos híbridos, autos que tienen un motor de gasolina y un motor eléctrico, ¿no? De esta manera se reduce el uso de gasolina. En Brasil hay autos que usan gasol, una combinación de gasolina y etanol. Y autos que funcionan exclusivamente con etanol, ¿ya? O en otros países biodiesel. Reutilizar, reciclar. Si nosotros, estimados alumnos, practicamos esta regla de las 3 R, pues entonces estamos contribuyendo a que los recursos naturales agotables no se lleguen a extinguir. Cortemos esa corriente de hiperconsumismo que nos viene de las sociedades que son modelos para nosotros. Ahora se viene la Navidad. ¿Qué cosa ya nos están metiendo todos los medios de comunicación? Prepárate para el regalo, compra, ahorra, ve cómo vas a comprar los regalos. Una fiesta religiosa se ha convertido en una fiesta pagana, fiesta de regalos, fiesta de celebración, de borracheras, ¿no? Se ha perdido la esencia de esta celebración. Consumir, ostentar, hacer aspaviento de la situación económica. Y eso es una cachetada a la pobreza. Hay gentes que no tienen ni qué comer. Eso no es cristiano. Reduzcamos eso. A eso se refiere esta... Uy, carambas. Se me va a apagar mi computadora. Ya estamos terminando. Y con eso creo que hemos terminado nuestra clase de hoy. Y también hemos terminado el curso. Entonces voy a compartir con ustedes, finalmente, el ejercicio, el último, el ejercicio número 18, ¿no? A ver, si tengo acá el ejemplar. De lo contrario, utilizaría nomás el que tengo en la computadora. Bien, comencemos cuando nos quedan. Es hasta las 11:55, ¿cierto? Tengo tiempo de sobra. Comencemos con la pregunta número 1. La contaminación atmosférica ocurre por la presencia en el aire de una mezcla de partículas sólidas y gases que pueden ser nocivos o suponen un riesgo para los seres vivos. ¿Cuál de las siguientes alternativas A, B, C o D no estaría involucrada en la contaminación atmosférica? ¿Cuál es la respuesta que tenemos, alumnos? Obviamente la B, ¿no es cierto? El uso indiscriminado de detergentes. El uso indiscriminado de detergentes lo que produce es eutrofización en los cuerpos de agua, no contaminación atmosférica. La erupción de volcanes, la quema de basura, la combustión de hidrocarburos, sí produce contaminación atmosférica. Entonces, por eso es que la respuesta es la letra B. Segunda pregunta. En 1987 se
firmó un acuerdo internacional para proteger la capa de ozono ubicada en nuestra atmósfera, la que nos protege de la radiación nociva del Sol. Los países que firmaron este acuerdo se comprometieron a trabajar juntos para eliminar el 99% de todas las sustancias que alteran o destruyen la capa de ozono. Dichas sustancias no se encuentran en... ¿Dónde no se encuentran esas sustancias? En los refrigerantes sí se encuentran. En los disolventes de limpieza sí se encuentran. Esos sprays que usamos tienen esos compuestos fluorocarbonados. Esos deodorizantes que usamos tienen esos compuestos. Espumas. Esas espumas contra incendios tienen compuestos fluorocarbonados. Todo lo que pulveriza tiene esos compuestos. En cambio, los combustibles fósiles no tienen esos compuestos que destruyen la capa de ozono. Por eso es que la respuesta a la pregunta número 2 es la letra D, combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas está relacionada con el exceso de nutrientes en los cuerpos de agua? ¿Cuál? La primera, ¿no es cierto? Ya les dije. El nitrógeno y el fósforo proceden principalmente de la actividad humana. Básicamente de detergentes. Hay muchos detergentes que tienen alto contenido de fosfatos y de nitratos. Son sobre todo esos detergentes aniónicos. La mayoría de los comerciales que usamos, ¿ah? ¿Y a dónde va esa agua que tiene detergente? A los desagües. ¿Y a dónde van esos desagües? A los ríos y a los lagos, ¿no? Entonces, por eso es que la respuesta a esta pregunta 3 es la letra A. Ahí está. Los gases de efecto invernadero contribuyen a que nuestro planeta tenga una temperatura tolerable para el desarrollo de la vida, ¿es cierto? Sin ellos, la temperatura media de la Tierra sería de menos 33 grados centígrados, fíjense ustedes, lo que haría inviable la vida. Sin embargo, el exceso de estos gases acentúa el efecto invernadero, lo que reduce la dispersión del calor acumulado por la radiación solar en la superficie del planeta hacia el espacio y provoca un mayor calentamiento de la Tierra. Señale la actividad que ayudaría a reducir las emisiones de algunos de estos gases de efecto invernadero. Definitivamente la pesca sostenible no está directamente relacionado a este problema. El incremento de la ganadería tampoco. Al contrario, el incremento de la ganadería aumenta el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque los ganados de rumiantes, vacas, ovejas, eliminan metano. ¿Saben ustedes que en el tracto digestivo de las vacas hay bacterias metanogénicas? Una vaquita cuando erupta metano. Uso de detergentes ecológicos no tiene que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero. La reforestación sí. ¿Por qué? Porque los bosques capturan CO2, disminuyen la concentración de CO2 en la atmósfera. Por eso, la actividad que ayudaría a reducir las emisiones de algunos de estos gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, es la reforestación. La respuesta es la letra A. Acá ponen C. No, pues, hay un error, ¿no? Es la letra D. ¿Ya? Reforestación. Acá hay un error. Continuamos. Pregunta número 5. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, para el año 2050 es probable que vivamos en un planeta que será entre 1,5 y 2% más cálido, lo que yo les estaba diciendo. Esto va a determinar que los niveles del mar más altos en 5,32 centímetros, 5 metros con 32 centímetros, en comparación con lo que teníamos en el 1990, lo que tendrá fuertes impactos sobre los ecosistemas y para la salud y bienestar de las personas. El texto que hemos leído está relacionado con, obviamente, calentamiento global, ¿no? Calentamiento global.
La respuesta es la letra D. Acá sí está correcto. Pregunta número 6. Indique cuál de las siguientes actividades debería evitarse durante un terremoto. Esta es una pregunta chistosa, ¿no? Obviamente, mantener la calma es una cosa que tenemos que practicar durante un terremoto. ¿Salir corriendo a la iglesia? No, pues. Además, si es una iglesia como las que existen en el centro de la ciudad de Lima, de adobe, de quincha, se van a caer. Ubicar zonas abiertas, obviamente, es una cosa que tenemos que hacer, y no usar elevadores. La respuesta, obviamente, es la letra B, ¿no? Muy simple. Como ejercicio está bien. Si sería una pregunta de examen, sería muy fácil. Pregunta número 7. Los recursos renovables aparentes son todos aquellos que son capaces de formarse, reciclarse y autodepurarse, pero no de reproducirse. ¿Se acuerdan? Agua, suelo y aire. Según lo mencionado, no está considerado dentro de esta clasificación el petróleo, ¿no? Es el único que está fuera. El aire, el suelo y el agua sí son recursos renovables aparentes. Efectivamente, la respuesta es la letra C, el petróleo. Estudios científicos realizados demuestran que la atmósfera de Júpiter podría generar unos 10 millones de toneladas de diamantes al año. Fabuloso, ¿no? La gente, ¿cómo se llaman estos que aman el dinero? Ya se me están yendo los adjetivos, ¿no? Esas personas que adoran el dinero, como quisieran ir allá para hacerse millonarios. En la atmósfera de este planeta habría alto contenido de metano, y las tormentas llevarían a que esta sustancia, el metano, se convierta en hollín, carbono. Luego se da un proceso de solidificación, de tal forma que a medida que se precipita, se convierte en pedazos de grafito. Y finalmente, el grafito se convierte con el tiempo en diamante. Posteriormente vuelve a un estado líquido al caer en los núcleos calientes de este planeta. Bueno, respecto a los diamantes mencionados en el texto, podemos inferir que son un recurso inagotable, son un recurso no renovable, son un recurso renovable aparente, no son un recurso natural. No son un recurso natural porque no están a nuestro alcance. Actualmente no tenemos la tecnología para ir a Júpiter, sí, y traer ese diamante. Entonces, para que sea un recurso natural tiene que estar disponible a la humanidad. Y esos diamantes de Júpiter no lo están. Por eso la respuesta es la letra D, ¿no? No son un recurso natural en la actualidad. Pregunta número 9. Indique los aspectos que se contemplan en la conservación y preservación de los recursos naturales. 1. Conservación de suelos, sí. 2. Promover la sobrepoblación, evidentemente no. Creación de áreas naturales, sí, pues obviamente, está dentro del marco del enunciado. Protección aislada de una especie, no. Las especies se protegen en su hábitat, ¿ya? Entonces, las únicas oraciones correctas son 1 y 3. Y esas están en la opción B, ¿no? B es la respuesta correcta. Ahí está. Manuel, ¿qué horas son? Uy, nos falta un minuto. Manuel y su esposa deciden convertir su predio en un área de conservación privada, para lo cual deben presentar su solicitud de reconocimiento como área protegida al CERNAP, ¿no es cierto? Al CERNAP. La respuesta es el CERNAP. Y como ya estoy sobre la hora, la pregunta número 11, 12 y hasta la 15 les doy solamente la clave. La 11, la respuesta es la letra B, antes de 2009. Pregunta número 12, la respuesta es la letra B, Reserva Nacional de Pacayasa Miriam. La pregunta número 13, la respuesta es la letra B, Santuario Nacional. La pregunta número 14, la letra C, Reserva Nacional. Y la pregunta número 15, la última, la letra D, incrementar el uso de vehículos particulares. Listo, muchachos. Con eso hemos terminado nuestra clase de hoy y también hemos terminado nuestro curso. Les agradezco mucho su paciencia. Espero que las ideas, los conceptos que hemos tratado en el curso
sean de beneficio no solamente para el ingreso, para el examen de ingreso a la universidad, sino para su vida personal y profesional en el futuro. Gracias, cuídense mucho y ojalá un día nos veamos en San Marcos.